El ejército de fantasmas franceses. En la Primera Guerra Mundial, los campos de Europa se convirtieron en escenarios de un horror inimaginable. Trincheras interminables, cuerpos bajo la lluvia de artillería y el eco constante de la muerte. Pero, en medio de ese paisaje de desesperación, surgió una historia que pocos se atreven a contar. Se habló de un ejército que nunca existió en los registros oficiales. Un ejército de soldados franceses disfrazados de mujeres que aparecían de la nada, se desvanecían sin dejar rastro y que, según los rumores, intervenían en batallas críticas para cambiar el destino de los hombres que aún respiraban. Un mito, una alucinación colectiva o quizá, algo más. Hoy exploraremos la leyenda del ejército de fantasmas franceses. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, estalló en 1914. Francia se convirtió en uno de los principales escenarios de conflicto, especialmente en el frente occidental. Millones de hombres fueron enviados al combate, muchos de ellos jóvenes sin experiencia militar. Las trincheras se extendían como cicatrices en la tierra, desde Bélgica hasta Suiza. Los soldados vivían en condiciones inhumanas, barro, hambre, ratas, y el constante miedo de los ataques de artillería. La moral era frágil, y cualquier historia que alimentara la esperanza o despertara el miedo podía expandirse como pólvora entre las filas. Es en este ambiente caótico donde surgen las primeras menciones de un fenómeno desconcertante, un grupo de figuras femeninas, vestidas con ropas campesinas, que aparecían cerca de las trincheras francesas. Los testimonios eran inquietantes. Soldados franceses aseguraban haber visto mujeres caminando entre las líneas de batalla, mujeres que parecían locales, vestidas con faldas largas y pañuelos en la cabeza. Lo extraño era que estas figuras parecían aparecer y desaparecer sin explicación. Algunos soldados afirmaban que se acercaban a ellos para dar instrucciones, advertencias o incluso palabras de consuelo, para luego desvanecerse en el aire. En ocasiones, tras la misteriosa aparición de estas mujeres, ocurrían sucesos inexplicables, un ataque enemigo fallaba por completo. Una emboscada era evitada a último minuto. O bien, un pelotón perdido encontraba el camino de regreso a las líneas aliadas. Los hombres comenzaron a llamarlas las damas del frente. Pero con el tiempo, el rumor tomó otra forma, ¿y si no eran mujeres en absoluto? Los rumores se mezclaron con la paranoia de la guerra. Pronto, algunos soldados aseguraron que esas figuras eran en realidad soldados franceses disfrazados de mujeres. Según la leyenda, se trataba de un cuerpo secreto, entrenado para moverse tras las líneas enemigas. Su objetivo habría sido sembrar confusión, llevar mensajes y, en casos extremos, atacar de manera sorpresiva. El problema es que, no existen registros oficiales de una unidad así en el ejército francés. Ni en los archivos militares, ni en los testimonios formales de los generales. Entonces, ¿qué vieron realmente los soldados? Algunos historiadores creen que todo fue producto de la tensión psicológica. La guerra, con su brutalidad, generaba alucinaciones y visiones colectivas. En los archivos médicos de la época abundan los reportes de soldados con neurosis de guerra, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Pero, si todo fue un invento de la mente, ¿cómo explicar las coincidencias? ¿Por qué, justo después de la aparición de estas enigmáticas figuras, ocurrían eventos que salvaban vidas? Algunos investigadores más atrevidos han sugerido que estas mujeres eran algo más antiguo, ligado a las tierras mismas, espíritus protectores, manifestaciones de la memoria del pueblo francés. En muchas aldeas rurales ya existían leyendas de dames blanches, espectros femeninos que advertían de peligros inminentes. ¿Pudo la guerra, con su intensidad, despertar estas viejas figuras del folclore? Un soldado, cuyo diario fue hallado décadas después, escribió: «La vi en la niebla, caminando despacio entre los cuerpos. Su vestido estaba limpio, no tenía barro ni sangre. Me miró directamente y me dijo que me agachara.
Segundos después, un proyectil explotó donde yo estaba de pie. Otro testimonio, recogido por un capellán militar, habla de un grupo de figuras que condujo a soldados perdidos hasta su regimiento. Pero al llegar, las mujeres ya no estaban. Nadie más las vio. Los expertos dividen las explicaciones en tres grandes teorías: estrategia militar secreta. Algunos creen que sí existió una unidad clandestina de reconocimiento, disfrazada para pasar inadvertida en las aldeas ocupadas. Un ejército de sombras, cuyo rastro se borró deliberadamente tras la guerra. Fenómeno psicológico colectivo: el trauma, la fatiga y la desesperación pudieron inducir visiones. En un frente donde la muerte estaba siempre cerca, la mente buscaba figuras protectoras, manifestaciones sobrenaturales, la idea de que los espíritus de la tierra, o incluso las almas de mujeres que habían perdido a sus seres queridos, se presentaban para guiar a los vivos. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Y quizá esa sea la esencia del misterio. El ejército de fantasmas franceses permanece como una de esas historias que se deslizan entre la realidad y el mito. Nunca sabremos si fueron soldados disfrazados, alucinaciones o espectros que vagaban por los campos de batalla. Lo cierto es que, en los momentos más oscuros de la humanidad, surgen relatos que nos recuerdan lo frágil que es la línea entre lo real y lo inexplicable. ¿Fue un invento colectivo para soportar la guerra? ¿O acaso, en medio del barro y la pólvora, se abrió una puerta a lo desconocido? El misterio sigue vivo, esperando ser descifrado. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los soldados franceses fueron testigos de un secreto militar, o que realmente se encontraron con un ejército de fantasmas? Déjame tu opinión en los comentarios, y si este relato te ha atrapado, apóyanos con un like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios más inquietantes de la historia. Porque recuerda, los ecos del pasado nunca desaparecen del todo.